A continuación, su servidor Antonio Pérez de Inicia, del grupo 3B de Mecatrónica para la materia de formación sociocultural, hará una presentación sobre el tema de la negociación. Bueno, negociación. Negociar es un proceso muy parecido a vender, aunque con algunas diferencias. Sí, aunque con algunas diferencias. Una de ellas es la preparación. Bueno, en la fase de preparación hay que definir cómo se pretende conseguir y cómo conseguir el objetivo. Esto estableciendo nuestros propios objetivos. Por ejemplo, qué tipo de descuento se le puede ofrecer a un cliente en caso de necesidad y hasta dónde es posible ceder. También es muy importante que tratemos de descubrir los objetivos del contrario, o sea, por ejemplo, de nuestro cliente, para así esto nos favorezca a futuro. Luego tenemos la discusión. Las personas negocian porque tienen o creen tener un conflicto de derechos o intereses. En esta fase normalmente se le llama fase de conversación, fase de intercambio o de presentación. Bueno, en esta fase se trata de quitar la agresividad o la tensión a la discusión. Se exploran, sí, por ejemplo, se exploran los temas que separan a las partes para así conocer sus actitudes y sus intereses. También es muy parecida a la etapa de determinación de necesidades. Esta, esta, esta se practica en las ventas. Luego tenemos las señales. Bueno, en la negociación las posiciones van moviéndose, unas veces acercándose y otras por el contrario se van distanciando más. Bueno, la señal es un medio que utilizan los negociadores para indicar su posición a negociar sobre algo y este se podría denominar como un mensaje que ha de ser interpretado por el que lo recibe, por ejemplo, el otro negociador. También frecuentemente las afirmaciones que se hacen en las primeras fases de la negociación son de naturaleza absoluta, por ejemplo, del tipo de no te concederemos el descuento que nos estás pidiendo o que es absolutamente imposible aceptar esta forma de pago que nos estás ofreciendo o no podemos considerar tu propuesta. Bueno, luego tenemos las propuestas. Las propuestas son aquello sobre lo que se negocia. No se negocian las discusiones, aunque sí, aunque las propuestas puedan ser un objeto de discusión, se sale de la discusión por una señal que conduce a una propuesta. Es decir, a una oferta o petición diferente a la petición inicial. También deben evitarse en las primeras propuestas las ofertas arriesgadas. También hay que ser cautelosos, por ya que estas pueden ser rechazadas y en un futuro pueden ser explotadas y en todo caso estas se desarrollarán más adelante y es muy probable que más adelante sean aceptadas. Bueno, una pregunta que nos podemos hacer es que si consideramos que la negociación requiere inteligencia emocional. Y yo por mi parte diría que sí. Bueno, primero que nada, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para identificar y entender no solo nuestras propias emociones, sino también las de las demás, sin que tengan que decirnos cuáles son. Bueno, la inteligencia emocional nos permite comunicarnos de manera más eficaz y así poder sentir empatía, sí, poder sentir empatía con la gente que nos rodea y enfrentarnos a los problemas que puedan surgirnos. Esto sin que, como decía antes, se nos desborde la emoción y no nos permita actuar. Bueno, la inteligencia emocional no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual. Puedes ser una persona muy inteligente, pero si no eres capaz de controlar el estrés, los nervios o incluso tus impulsos, es posible que tengas algunos problemas. Por ejemplo, podemos tomar una situación de un examen. Es normal, es muy normal sentir nervios, pero si dejamos que este nos ataque y nos consuma, probablemente nos bloqueemos y no lo hagamos demasiado bien. En cuanto a reconocer las emociones de los demás, tenemos que tener una buena inteligencia emocional, ya que esta nos servirá para identificar a través de su tono de voz, de la expresión de su cara e incluso su postura corporal. Con esa información que tenemos, es, bueno, esta información que tenemos, esta nos permite tener más capacidad para ponernos en su lugar y así entenderles de una mejor manera. Bueno, luego pasamos al tema de los tipos de negociación. Y se puede decir que existen diferentes tipos de negociación
Esto va de acuerdo con los objetivos y con las circunstancias que se dan en cada caso. Primero tenemos la negociación acomodativa. Para comenzar, este tipo de técnica de negociación se pone en práctica cuando una de las partes asume la posición de perdedor. Esta estrategia de negociación es usada para obtener resultados mejores o superiores en el futuro. Bueno, en esta técnica una de las partes cede en el corto plazo para lograr mejores resultados a largo plazo. Es decir, que ésta pierde al corto plazo y en el largo plazo asume una posición ganadora. Luego tenemos la negociación competitiva. Por su parte, la negociación competitiva, esta consiste en tomar una posición más agresiva y así obtener mayores beneficios en el acuerdo que se quiera alcanzar. Esta es conocida como de suma cero, ya que una de las partes espera obtener los mejores beneficios y como consecuencia así es como se denomina de suma cero, porque una parte gana lo que pierde su contraparte. Es una situación en la el negociador aplica la técnica, el negociador que aplica esta técnica gana todo y su contraparte pierde todo. Luego tenemos la negociación colaborativa. Bueno, la técnica colaborativa pretende llegar a acuerdos beneficiosos para ambas partes. Por esa razón, esta busca integrar de manera creativa los intereses de ambas partes en el acuerdo alcanzado o en el acuerdo que quieran alcanzar. De esta forma se aseguran y así fortalecen las relaciones a futuro. Bueno, cada parte actúa de manera sí, cada parte actúa de manera más asertiva con el propósito de obtener mejores beneficios y la situación consiste en encontrar una posición de ganar-ganar, puesto que cada parte cede ante ciertos criterios y le da mayor prioridad a los intereses mutuos para así tener una mejor relación a futuro, por ejemplo. Luego tenemos la negociación evitativa. Bueno, por último, la negociación evitativa, esta se pone en práctica cuando una de las partes considera que no va a obtener los beneficios esperados y por eso uno de los que están negociando decide mejor no negociar. En realidad, en esto se produce una situación de perder-perder, puesto que una de las partes decide retirarse de la negociación, ya que no alcanza los acuerdos, bueno, no alcanza lo que le prometieron en los acuerdos. El negociador considera que el acuerdo no le favorece y se retira. Esto impide que se llegue a un acuerdo y ambas partes se perjudican. Esto yo lo consideraría una posición de perder-perder. Bueno, luego otra pregunta que nos podríamos generar es qué cualidades debe tener una persona para una negociación exitosa. Y yo diría que primero que nada debe tener organización y planificación. Por ejemplo, antes de entrar a una reunión de negociación, el que va a negociar o el experto negociador deberá prepararse para esta misma. Esto determinando los objetivos que se quieran alcanzar y las alternativas a las metas establecidas. Asimismo, este negociador tiene que tener un conocimiento de la historia que hay entre ambas partes, la relación entre las negociaciones que las mismas que hayan realizado anteriormente, para que de esta manera él pueda encontrar áreas de acuerdos y los objetivos comunes que haya. Es importante también recordar que en la mayoría de las ocasiones el, el éxito de las negociaciones dependerá en gran medida o en gran parte de cómo el experto negociador se ha preparado para llevar a cabo estas mismas. Otro de los puntos que creo que debe tener es habilidad. Un buen negociador debe ser hábil en la identificación de... Sí, debe ser hábil en la identificación de cuestiones y a la hora de negociar. Bueno, la importancia de cada una de ellas, determinando cuál será su estrategia y sus tácticas en la comunicación. Bueno, él deberá argumentar de mejor manera, sí, de la mejor manera posible, siendo persuasivo, sí, siendo persuasivo cuando éste lo considere necesario. Los negociadores eficaces deben
contar con las habilidades necesarias para trabajar en equipo y así fomentar un ambiente de colaboración durante las negociaciones. Otro de los puntos es que debe permanecer tranquilo. Bueno, es muy necesario que el negociador tenga la capacidad para no perder la paciencia ante ciertos momentos de negociación. Por ejemplo, debe ser muy tranquilo y paciente, pero estos no son cualidades muy fáciles de practicar, especialmente en un momento en que se está negociando. Bueno, algo importante, bueno, en el momento que se esté negociando algo importante, es muy difícil que estas cualidades salgan a flote, por eso, bueno, continuamos. Sí, por eso es, mm, bueno, también son importantes, bueno, 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 él tiene que ser tranquilo y estas no son habilidades muy fáciles de practicar. Bueno, esta es especialmente en el momento que se está negociando algo importante, como lo mencioné, y no es posible llegar a un acuerdo con la otra parte. Bueno, es importante también que el negociador escuche a la otra parte, es decir, que sea un buen, ¿cómo se dice? Un buen oyente y que permita de esta manera que los otros hablen. Asimismo, el negociador debe ser un buen comunicador. Este debe manifestar su punto de vista de una forma clara que produzca una comunicación fluida y de esta manera o forma evitar malos entendidos. También tiene que ser flexible. Un buen negociador debe ser flexible, es decir, debe de tener la capacidad de cambiar sus estrategias y tácticas, sí, tácticas de negociación durante esta misma. También debe realizar concesiones, por ejemplo, en el caso de que sean necesarias. Para lograr un acuerdo con la otra parte, a veces sí son necesarias. Bueno, también debemos tener en cuenta que en una negociación, bueno, una negociación no es un proceso simple y aunque el negociador esté preparado para esta misma, durante el proceso pueden surgir cuestiones que no se habían planeado. Por lo tanto, el negociador debe estar preparado para ajustar el rumbo con el que debe lidiar para aquellas situaciones o las exigencias, sí, las exigencias nuevas que surjan durante este proceso. También debe tratar a los demás con respeto. Bueno, es clave que el negociador trate siempre con respeto a las personas. Sí, a las personas que forman parte en la negociación. Debe también comprender las posiciones de las mismas y no debe tomarse nada personal, ya que en una negociación cada, cada persona o cada parte intentará exponer su punto de vista y sus necesidades para lograr sus objetivos. También debe tener autoconfianza. Es muy importante que el negociador confíe en sí mismo y también en los objetivos que se ha propuesto de conseguir. Tampoco no debe, ¿cómo se dice? No debe dejarse impresionar por otra parte, ni tampoco debe de sentirse intimidado. Sí, tampoco debe de sentirse intimidado si su oponente tiene una actitud más ruda o más agresiva. También debe mantener la negociación con calma y mostrarse con más seguridad durante todo el proceso. Esto ayudará a que la otra parte valore su profesionalismo a la hora de negociar. Ah, bueno, luego, luego tenemos ganar-ganar. Bueno, ganar-ganar significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente beneficiosos o mutuamente satisfactorios. Esto, con una solución ganar-ganar, todas las partes se sienten bien por la decisión que se haya tomado y se comprometen con el plan de acción. O sea, que se comprometen a trabajar bien trabajar de buena manera y a futuro tener unas buenas relaciones. Bueno, un ejemplo de, sí, es un ejemplo de ganar-ganar. Bueno, un ejemplo de ganar-ganar es que si en el trabajo tú eres una persona responsable y haces tu trabajo bien, la empresa esto lo notará y, por ejemplo, puede darte un aumento o un mejoramiento laboral, ya que si tú eres una persona muy responsable, haces que la empresa gane también.
y por esto la empresa considera que también tú debes ganar. Y esto nos da una situación de ganar-ganar. Bueno, luego tenemos ganar-perder. Cuando la persona, esto es cuando la persona persigue por todos los medios posibles ganar y hacer perder a su contrario. Bueno, en este caso no solo persigue el hecho de ganar, sino también de perjudicar. También de perjudicar. Esto se puede ver como una competencia muy desleal. Sí, bueno, esto permite que se desprestigien entre sí. Bueno, como un ejemplo, esto también lo encontramos en negociaciones en las cuales se busca desmoralizar a la otra persona. Esta quien se ve más como un contendiente que como un negociador. También también pueden usar técnicas de manipulación para conseguir los objetivos que ellos quieran. Esto puede ser perjudicial para las relaciones de los negocios, ya sea en un futuro, porque no considero que vayan a trabajar a futuro si se tratan así. Bueno, otra de las partes o otra pregunta que se puede generar uno es si será importante analizar la personalidad. Sí, la personalidad de la persona con la que se desea negociar. Yo diría que es muy importante ya que esto nos permite determinar los fines de la otra persona y así podemos darnos una noción sobre las características que éste puede tener y podemos tener un resumen de cómo es la persona. Esto ya sea, es decir, por sus características notables, que se verán presentes en la mayoría de sus acciones, las cualidades importantes para predecir, esto nos sirve para predecir la conducta y distinguirla de las demás. Así que esto nos puede beneficiar esto nos puede beneficiar si sabemos si sabemos analizar su personalidad. Así que es muy importante. Un ejemplo de ganar-perder es, por ejemplo, en lo económico. Por ejemplo, los esquemas piramidales, que los he visto demasiado y muchos familiares han trabajado de eso. En este caso de ese ejemplo económico, porque, bueno, las empresas engañan a la persona diciéndole que ganarán mucho dinero y siendo sus propios jefes. En este caso, los vendedores independientes compran el producto a la empresa ya que ésta les hace que compren eso, prometiéndoles que tendrán grandes ganancias y cosas así. Ellos compran el producto, pero muchas veces el producto no lo venden. No lo pueden vender y se queda almacenado y ellos pierden. Y la empresa ya ganó porque en sí ya vendió el producto. Y esto nos da una situación de ganar-perder, ganar para la empresa, perder para el vendedor. Luego tenemos perder-perder. Aquí algo que se puede resaltar es que la rabia y el ego de una persona hacen que se quieran hacer daño, que uno le quiera hacer demasiado daño a la otra persona. O sea que aquí no les importa nada y bueno, se podría decir que existen, bueno, un ejemplo que existen casos de divorcios en donde estos venden las propiedades a precios mucho menores a los que en realidad valen. Todo esto para que, bueno, si venden todas sus propiedades a precios mucho menores, devaluándolas demasiado, y así de esta manera ellos quieren evitar que la otra persona se quede con algo y se quede con muy poco si al caso se queda con algo. Esto sucede también con frecuencia en los negocios en donde se compite con márgenes de pérdida, ¿sí? Para obligar a que el competidor pierda también, ya que así es como, según ellos, funciona. Generalmente esta mentalidad que está influenciada por ¿cómo se puede decir? Por un marco mental bastante inestable y está condicionado por las emociones de rabia, frustración, miedo y orgullo muy desmedido.
Bueno, una pregunta que nos podríamos hacer es que si el conflicto es positivo o negativo. Yo diría que el conflicto es muy positivo en el caso de que, desde mi perspectiva, cuando surge un conflicto, las personas que se ven involucradas en el mismo lo experimentan como algo negativo, pero asimismo debe verse como algo positivo. Se debe ver como una oportunidad de cambiar, viendo el conflicto como algo muy productivo, ya que manejándolo de manera correcta nos puede dejar enormes beneficios. Un ejemplo de perder lo podemos ver en los niños, o yo lo he visto demasiado en los niños. Cuando están peleando por un juguete y en la disputa terminan rompiéndolo. Eso también lo he visto en las empresas. Cuando ellos hacen prácticas desleales para ganar más clientes y al final los clientes terminan viendo estas prácticas que ellos están haciendo y se terminan alejando. Y así dándose una situación de que los dos pierden y así es como se genera una situación de perder. Luego tenemos perder-ganar. Bueno, este es un tipo de negociación donde la autoestima del negociador lo lleva no solo a querer perder, sino que le da mayor ventaja y o beneficio a su contrincante. Bueno, esta persona es una personalidad demasiado sumamente pasiva y permite que inflijan sus derechos, pasen sobre él para, para así evitar un conflicto, sí, para así evitar un conflicto o un posible conflicto. Generalmente este tipo de negociación no son deterioradas por la persona, sino por su organización, que es la que ve todo. Un ejemplo un ejemplo de perder ganar, lo podemos ver, por ejemplo, en los bancos. Cuando tú vas y pides un préstamo, sí, ellos te lo dan, pero como margen de ganancia, el banco quiere ganar algo y lo que el banco gana es la mitad de lo que te está dando prestado. O sea, el banco ya está ganando ahí, pero a la hora de pagar, si tú te atrasas en un pago, el banco te genera un rédito y ahí es donde el banco está ganando nuevamente. Así que esto se puede determinar como una situación de perder-ganar, donde la persona está perdiendo y el banco está ganando. Bueno, luego, bueno, en fin, eso es todo por mi parte de la exposición. Espero haya sido de su agrado y eso es todo.